Buenas noches, mis amados hermanos en Cristo. En esta ocasión vamos a continuar con la lectura del Salmo 46 y su posterior comentario. Dice así la Escritura, Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, majestuoso Dios y Rey, tú que gobiernas todas las cosas, ante ti nos doblegamos, alabando tu nombre y bendiciéndote, y pidiéndote, Señor, que al explicar las Escrituras, tu Santo Espíritu la aplique de una manera poderosa al corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, y también amigos que nos escuchan y a quienes espero que la bendita palabra de Dios pueda ser de provecho para todos, que de alguna manera el Señor obre trayéndole a un acercamiento a Dios. Dios, nuestro amparo y fortaleza, segunda parte. En esta ocasión, nosotros como iglesia acostumbramos a reunirnos cada miércoles a esta hora, a las 7 de la noche. En esta ocasión, un poquito más tarde, y a través de las redes sociales, pero vamos a continuar explicando las Escrituras. Yo sé que muchos cuando leen este salmo, pues a sus mentes llega aquella ocasión a donde el pueblo de Dios tuvo una confrontación con Moab y Amón. Moab y Amón fueron dos naciones que se juntaron para combatir a Israel cuando gobernaba el piadoso Josafat. Y cuando le dieron la noticia de que esas dos ciudades se habían juntado, esas dos naciones se habían juntado para combatirla, Josafat experimentó temor. Y en medio de ese temor, él acudió a su Dios. Y estas fueron las palabras que el Señor le dijo: Estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 17. En esta ocasión el Señor le dio una gran victoria a la nación de Israel. Fue una victoria que se manifestó, que fue la obra, la mano del Señor la que estaba actuando. En realidad, este hecho, lo que estamos diciendo, que Dios nos manda a estar quietos y a saber que Él es Dios, es un hecho que se repite en la historia. Esta promesa se repite. Dificultades que el pueblo de Dios confronta y que el Señor le da su consuelo. Y le voy a decir algo, esta pandemia no es el último sufrimiento del pueblo de Dios. No es la primera ni es la última ocasión en la que el pueblo de Dios se verá en peligro, se verá en dificultades y tendrá que acudir a su Dios. Sí, el primer paso que debe dar un cristiano y que da un cristiano es precisamente buscar a su Dios. Y el segundo, confiar en las promesas de su Señor. En el caso de una persona que no tiene al Señor Jesucristo, el primer paso es arrepentirse. Cada sufrimiento en la vida del no cristiano es un llamado vehemente de parte del Señor al arrepentimiento. Como estamos continuando ya un estudio iniciado, veremos en segundo lugar la presencia de Dios para protegernos. Recuerden, el Salmo 46 y estamos viendo los versículos 4
hasta el versículo 7 que nos dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. La seguridad del pueblo de Dios, del cristiano en particular, es que el Señor está con nosotros. Esa es la confianza, eso es lo que le da certeza, lo que le da seguridad al cristiano. Note lo que dice, cómo repite el versículo 7 y el versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En el versículo 11 se repite, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Llama la atención que el Señor nos dice esto una y otra vez, dos veces. Bueno, poéticamente hablando, como género literario, como estructura literaria que es esta, usted podría decir, bueno, eso es un estribillo y se repite, eso es propio de la literatura. Sí, pero recuerde que la intención del Señor no es producir una poesía bonita, sino que es dar aliento a su pueblo y por tanto Él nos repite la promesa en este mismo salmo como una manera de afianzar al creyente, como una manera de parte de Dios de aumentar su confianza hasta ahuyentar sus temores. La presencia de Dios entre nosotros es lo que hace la diferencia con una persona que está desamparada, entiéndase un huérfano. Por eso es que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, no os dejaré huérfanos. La orfandad hace que la persona sienta, experimente en su interior una ausencia de apoyo, una falta de respaldo. No se siente con la fortaleza interna para ir hacia adelante. Pero en el caso del cristiano, en el caso del pueblo de Dios, Dios mismo es su sostén, Dios es su fortaleza para que el creyente, para que su pueblo pueda continuar hacia adelante. Ninguno puede arrebatarnos de la mano del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el fuerte, Él es el Dios fuerte y Él nos trae de esa manera a confiar en Él. Hermanos y amigos, así como la gracia más alta que puede tener una persona, que puede recibir una persona de parte de Dios, es Él mismo. No son sus bendiciones, sino Él mismo. Ahora, de la misma manera, el mayor consuelo que puede recibir un cristiano de parte de Dios es la promesa de que Él está con nosotros. Porque es una promesa fiel, es una promesa firme. Precisamente, si alguien tuvo que enfrentar temores, es Jacob. Recuerde que estoy basándome en el texto que dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob. De los patriarcas, de los tres patriarcas, el que él menciona aquí es a Jacob. Y precisamente Jacob fue un hombre que experimentó esa debilidad en su vida. Mucho temor, muchos temores. Cuando nosotros revisamos la historia bíblica, encontramos que él tenía un temor por encima de todo y era su hermano, Esaú. Esaú había prometido matar a Jacob tan pronto su padre muriera. El miedo le acorralaba. Si nosotros tratáramos de definir lo que es el miedo desde el punto de vista de lo que la persona experimenta, siente por dentro, es como la expectativa de que algo negativo nos va a ocurrir, de que eso que parece ser peligroso para mí va a hacer el daño que yo me puedo imaginar. Si usted lo desea, puede, aparte, leer la historia de Jacob en el libro de Génesis. Y voy a dar dos ejemplos de la vida de él para que usted vea, son dos ejemplos que definen el carácter de Jacob. En una ocasión, Jacob estaba ya presto para reunirse con su hermano Esaú. Y dice la escritura que cuando ya él veía que eso se estaba aproximando, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Génesis capítulo 32, versículo 7.
Esta es la reacción de una persona que espera lo peor. Dice el texto que él experimentó gran temor y se angustió. Para Jacob, el desierto fue una universidad. Allí él aprendió a no temer o a no tener miedo, sino que, por el contrario, a confiar en el Señor. Un segundo ejemplo en la vida de Jacob es aquella ocasión cuando una de sus hijas fue deshonrada y dos de los hijos parejos, como nosotros decimos aquí en Dominicana, Simeón y Leví, tomaron venganza contra los ciudadanos de aquel lugar. Cuando ellos terminaron, dice la escritura que estas fueron las palabras de Jacob. Teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Génesis capítulo 34, versículo 30. Aunque esta expectativa nunca se cumplió, Dios intervino. Vemos con estos dos ejemplos cuál era el carácter de Jacob y cómo él tenía siempre una expectativa negativa ante el peligro. La pregunta es, ¿cómo trató Dios esa debilidad en la vida de Jacob? ¿Sabe cómo lo hizo el Señor? Le dio su promesa. Le dio su promesa en Betel, le dijo, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Génesis capítulo 28, versículo 15. No estamos haciendo un estudio acerca de la vida de Jacob, tan solo lo estamos mencionando como un ejemplo, pero esta promesa fue la que Dios le repitió, afianzó e hizo ver en su vida hasta que él pudo ir superando esas etapas de debilidad en su vida. En la vida de Jacob vemos que el Señor fue fiel a esa promesa y esa fue la cura para él. Ahora bien, él lo notó tanto en su vida que en sus conversaciones, eso es lo que nosotros encontramos. Por ejemplo, si nos trasladamos a Génesis al capítulo 31, en Génesis el capítulo 31 nosotros encontramos cómo Jacob en sus conversaciones con otras personas, él admite cómo Dios ha sido un Dios que ha estado con él. Dice Génesis 31 en su versículo 5 y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. El Dios de mi padre ha estado conmigo. Versículo 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías como ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción, etcétera. Y seguimos mirando en el capítulo 35, en el versículo 3, por ejemplo, dice la escritura que Jacob le refirió a su familia lo siguiente, y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo. Él siempre señaló el hecho de que Dios había estado con él. Él vio materializada esa promesa en su vida. Ahora bien, el Señor Jesucristo no solamente dio esa promesa a Jacob, sino que el Señor Jesucristo la afianzó en el Nuevo Testamento, nos la dio a nosotros en el Nuevo Testamento. No era una promesa particular solamente para Jacob o para algún otro en el Antiguo Testamento, sino que el Señor Jesucristo la aplica a nosotros. Él dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo capítulo 28, versículo 26. El Señor Jesucristo dijo esto, no es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento esa promesa. El Señor está con nosotros. De una manera clara, el Señor Jesucristo está con nosotros, de una manera tal que nosotros lo podemos ver cada día, porque Él está en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. De manera que se cumple en el presente, Él dice todos los días, y se cumple en el futuro, hasta el fin del mundo. No hay momento en que el Señor Jesucristo no esté con nosotros. Si nos detenemos un poquito en ese texto de Mateo, nos dice todos los días. Dice Cristo que Él está todos los días con nosotros. Eso incluye los días buenos, eso incluye los días malos, incluye los días difíciles, incluye los días de pandemia,
incluye hasta el fin del mundo. Es algo que Él no va a dejar de hacerlo. El Señor Jesucristo nos está diciendo que Él estará siempre con nosotros. De manera que cuando el salmista dice, volviendo al Salmo 46, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nos está dando un fuerte aliento, un fuerte consuelo. Nos está diciendo que el don más preciado, que la promesa más alta, que el favor más elevado que Dios puede dar a un ser humano, nos lo está dando a nosotros. ¿Cuál? Su presencia. Moisés no se atrevía a dar un paso sin la presencia del Señor a su lado. Así, mis hermanos, el Señor está con nosotros. Y debemos enfrentar esta situación nosotros los creyentes, sabiendo que esto es una realidad, sabiendo que Él está con nosotros, que no estamos solos, no estamos a merced de un virus, no estamos a merced de una pandemia, estamos en la mano del Señor. Esto infunde aliento, sostén al creyente, pero recuerde, como dijimos en principio, es una exhortación a todo aquel que no está en Cristo a buscarle y a tener ese sostén en el Señor Jesucristo. No en la expectativa de que la ciencia va a lograr vencer, no en la expectativa de que eso pasará, sino en la expectativa de que estamos en la mano del Señor y que nada va a acontecer fuera de lo que Él puede controlar, porque Él es el soberano. Que el Señor les bendiga y que el Señor convenza cada uno de los corazones con su palabra. Amén.